Amigos, muy buenas noches. Nos encontramos aquí con ustedes, Alejandro. Hola, buenas noches. Y un servidor para nuestro programa, nuestro consabido programa de verdades divinas. En realidad hemos recibido pues bastantes, y cosa que agradecemos, el interés que están poniendo en esto. Y también, tratar de llegar a ¿cómo diríamos? Un acuerdo sobre lo que realmente es el camino para llegar a vivir en la divina voluntad. Hay algo que en ocasiones se nos ha olvidado. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la directriz para llegar a vivir en este reino? O sea, no es parte de lo anterior, no es un logro consecutivo por toda la santidad humana que el hombre ha llegado a tener, que pues para nada, ¿no? O sea, no es un triunfo consecutivo de la Iglesia, el reino de Dios, y esto está en el catecismo, no es cosa nuestra, sino que es un don que Dios nos quiere dar. Y cuando es un don, cuando esto se nos da como un regalo, entonces la persona que regala, la persona que da esto, pone las normas, pone las reglas o las directrices para poderlo llevar a cabo. Jesús le dice a Luisa que de ella saldrán las verdaderas enseñanzas del vivir en su voluntad. En otra ocasión le dice, tú serás la cátedra de mi voluntad. O sea, es el lugar de donde parte toda la enseñanza. Por lo tanto, si queremos llegar a vivir en este reino, si queremos llegar realmente a fundirnos y a lograr llegar a ese grado que Jesús quiere de una total identificación con Él, fundirnos con Él, las enseñanzas están a través de Luisa. O sea, de todo lo que Jesús le va diciendo y lo que nos va marcando en toda su enseñanza para llegar a vivir esto. ¿A qué viene esto que estoy diciendo? Bueno, que simplemente sigue habiendo esa tendencia a separarnos, a agregar, a poner cosas que no están en los escritos y que se considera que son las verdaderas enseñanzas. Si hacemos caso a las palabras de Jesús, ¿tú qué entiendes, Alejandro, con eso? De ti saldrán las verdaderas enseñanzas del cómo se vive en la divina voluntad. Pues que esas son las verdaderas, sí. Y las otras... O sea, que ahí está, ese es el camino. Por lo tanto, cada vez que oigamos alguna cosa que no esté en los escritos, por favor, eso no importa que sea bueno, no importa que sea parte de lo anterior, definitivamente no está inscrito dentro de las verdaderas enseñanzas. Sí, es como si yo siembro un árbol de manzana, lo que quiero son las manzanas, ¿no? Así es. Entonces, la raíz es muy útil, el tronco muy útil, las ramas, pero hasta que llegan las manzanas, esas son las que voy a comer. Y si tú haces un injerto en esa manzana y le pones un tejocote, pues ya no vas a tener manzanas, vas a tener tejocotes. Sí. Entonces aquí sería más algo similar. En fin, vamos a comenzar. Vamos a pedirle a Alejandro que nos haga favor de empezar a leer las preguntas de ustedes. Sí. Salvis dice, en el volumen 3, enero 12 de 1900, dice, la diferencia entre el conocimiento de sí mismo y la humildad, diciéndole, se debe decir conocimiento de sí mismo, y quien no se conoce a sí mismo ya camina en la falsedad. Creo que es todo. Bueno, creo que es muy clara cuál es la diferencia entre esto, ¿no? Primero, conocerse a sí mismo es tener
Me brinqué. A ver, Me perdón. brinqué una que no había visto, diciéndole, hija mía, solo los pequeñitos se dejan manejar como se quiere, no los pequeños de razón humana, sino de divina. Yo solo puedo decir que soy humilde, porque en el hombre lo que se dice humildad, más bien, se debe decir conocimiento de sí mismo, y quien no se conoce a sí mismo ya camina en la falsedad. Ujú. O sea, conocimiento de sí mismo. La humildad es cuando yo llego realmente a una concepción clara de lo que soy. Y generalmente cuando nosotros nos queremos describir o queremos hacer un análisis de nosotros, siempre nos vamos un poquito arriba. Siempre pensamos que lo que hacemos, que lo que tenemos, que lo que hemos logrado es bueno. Y entender que eso es conocimiento de sí mismo. Esa es la humildad. Y de ahí podemos partir, o sea, para compararnos con el Señor, compararnos con Dios y ver que pues prácticamente estamos muy, muy por debajo. O sea que ese conocimiento de sí mismo es humildad. Cuando Jesús habla de la nada, que no lo menciona aquí, pero cuando Jesús habla de la nada, o sea, dice no solo a la humildad, sino a la nada. La nada es algo un poquito, ¿cómo diríamos así? Medio volátil la palabra, porque en realidad la nada en sí misma no la podemos conceptuar desde el punto de vista de tiempo y espacio. O sea, no podemos hablar de nosotros llegar a nuestra nada refiriéndonos a tiempo y espacio. Nos tenemos que referir a nuestra nada en el concepto de actos, de función, de ser. Entonces, llegar a nuestra nada es despojarnos de nuestros actos, que es lo que nos ha ido haciendo crecer. Y ese es el punto que Dios quiere, llegar a quitar, a despojarnos el desapego total de todo lo nuestro para que Él pueda poner lo suyo. Así que el conocimiento de sí mismo no nos lleva a la nada, pero el conocimiento de uno mismo nos lleva exactamente a la humildad. Dice Luz. En el querer divino hago una pregunta. ¿En qué momento de la Santa Eucaristía se puede cantar y en qué momento no? No creo que sea una pregunta, o sea, que podamos responder desde la divina voluntad. Yo diría que en realidad cualquier momento de la Eucaristía, la verdadera Eucaristía, o sea, el momento de la Eucaristía, que es la consagración, cuando Jesús está presente ya en el altar y que cambió, se transubstanció la adoración que deberíamos de tener. Y esa adoración, visto desde la divina voluntad, no es, puede ser en actitud, puede ser en canto, puede ser en la haría que hiciéramos, es el fundirnos en su voluntad y tomar todos sus actos como nuestros, hacerlos nuestros y presentárselos como si fuera nuestro, pero en honor, en gloria, en la verdadera adoración que Jesús quiere por unos cortos momentos, unos pocos minutos, y que quisiera que pusiéramos toda nuestra atención en Él, no en darle algo a Él, sino en Él. No sé si esto se entienda. O sea, estar atento a Él, no darle algo a Él. O sea, Jesús está en la hostia prisionero y quisiera darnos, quisiera hablarnos, quisiera manifestarnos todo su amor, todo lo que Él está preparando para nosotros. Pero nosotros nos distraemos de Él y nos distraemos con el rezo, nos distraemos con la petición, nos distraemos con el canto o nos distraemos con la misma seguimiento de la misa.
Ujú. Entonces ya no le permitimos desahogar todo lo que Él tiene para nosotros. ¿Quiere cantar? Perfecto, no hay problema. Pero sí, por favor, en ese momento de haber recibido a Jesús, bueno, vamos a ponerle atención. Si no podemos comulgar por la razón que sea, no importa, pero no vamos a recibir a Jesús. Bueno, ahí podríamos apoyar, como dicen los sacerdotes, cantando. Y pues, no habría problema, ¿no? Pero sí el entender que cuando uno recibe a Jesús, lo ideal es permanecer en una profunda concentración y hacer lo que Jesús nos recomendó, entrar en nuestra habitación, que está en el interior, cerrar la puerta y ahí lo encontraremos a Él. Sí, qué bonito. Esmeralda dice, ¿se puede asistir a retiros que no sean con relación a la divina voluntad? Claro. Creo que sí se leyó el miércoles pasado. Bueno. O sea, nada más para recordar, por favor, en la divina voluntad no hay prohibiciones, hay recomendaciones, pero prohibiciones no hay. Dios no prohíbe, Dios recomienda, Dios pide. El acudir a un retiro, o sea, no es problema. Y los retiros podemos sacar algo bueno de ellos, siempre y cuando no nos inmiscuyan en lo que el retiro es. Por ejemplo, si es un retiro de algún tipo de espiritualidad diferente a la divina voluntad, bueno, vamos a poner nuestra atención en eso que se nos está compartiendo y vamos a apartar esa atención de la divina voluntad. No tenemos la capacidad de estar atentos a dos cosas o más al mismo tiempo. Por lo tanto, dediquémonos siempre a la divina voluntad. Pero de que puede existir, por favor, no lo ponga en duda, puede. Más bien vamos a preguntarnos, ¿debo? ¿Me conviene? ¿Realmente me hará crecer? ¿O me distraerá de lo que debo hacer? Dice, quiero entender que si entre más almas vivan en la divina voluntad, menos flagelos habrá. Bueno, y continúa. Dice, entonces podría ser que si no manda los flagelos Jesús, podría verse el mundo lleno de oprobios porque Jesús estaría distraído con esas almas, o podría ser que esas almas, queriendo lo que Jesús quiere, podría unirse a Jesús para mandar los flagelos juntos, el alma y Jesús. Bueno, la criatura debería de llegar a esa unión completa con Jesús, y esa unión completa se realiza incluso en los flagelos. Y se lo dice a Luisa, que la unión total, no recuerdo la palabra que usa, la unión total, plena, es cuando el alma se una también en los flagelos. Pero le dice, tu papel de víctima y la obediencia al sacerdote no te han permitido llegar a ese punto. Pero él habla de que los actos hechos en la divina voluntad son el plano donde Él va a depositar su reino y lo va a hacer crecer. Y aparte son las armas que las verdades de la divina voluntad van a usar para ir a atacar al contrario, al enemigo. No se trata de una pelea de nosotros con los malos. No se trata de unir a tratar de convencer a los malos. Se trata de vivir en la divina voluntad, y viviendo en la divina voluntad, dice Jesús, mi ejército está preparado y mi ejército son mis verdades que he manifestado sobre mi voluntad. Lo único que necesitan son las armas. Dice, cuando tú haces un pensamiento unido a mi voluntad, a mi pensamiento divino, se forma un pensamiento divino que se multiplica, y entonces mi voluntad llevará ese pensamiento
que está haciendo guerra al pensamiento de los que están fuera, llevará a hacerle guerra a aquella persona para que en su interior pueda sufrir un movimiento de conversión y empiece a acercarse a Dios. Ese es el modo, el mecanismo. Dice Silvia, doctor, comprendo que las penas de Jesús y de nuestra Madre María no fueron penas por fragilidad o por naturaleza, sino penas de oficio. ¿Podríamos nosotros volver nuestras penas, que sí son por fragilidad y por naturaleza, en pena de oficio? Bueno, lo que podemos hacer con ellas, o sea, es unirlas a la divina voluntad, unirlas a los sufrimientos tanto de María como de Jesús. Y de alguna manera en ese momento nos estamos apropiando de las penas de ellos y las estamos viviendo a través de las nuestras. Y dice Jesús que la vida de las personas que viven en la divina voluntad es la misma vida de los bienaventurados y que solamente dos cosas les interesan, el amor y la voluntad. Por lo tanto, las ayudas que Dios nos da para vivir en su voluntad, una de esas ayudas son las situaciones, todas las circunstancias de nuestra vida. Cuando yo tome mis penas, mis sufrimientos como una circunstancia en la cual darle vida a la divina voluntad y en esa circunstancia injertar las circunstancias y los sufrimientos tanto de Jesús como de nuestra Madre Santísima, en ese momento mis penas y mis sufrimientos serán de oficio, porque estaré sufriendo, estaré viviendo lo que Dios permite para mí y son penas de oficio. El padre Dengo dice, buenas noches, doctor y Alejandro. Buenas noches a todos los que están unidos al programa. Dios los bendiga en divina voluntad. Ay, gracias, padre. Gracias, padre. Buenas noches. Dice Maga, hace un tiempo me di cuenta que a la homeopatía le hacen una especie de ritos no buenos y me da un poco de miedo con todo esto de los aceites esenciales. ¿Será lo mismo? Mire, todo esto que se ha suscitado en la actualidad con la medicina, con las curaciones que ha habido, toda esta medicina alternativa que hay en la actualidad, el problema con ello es exactamente de dónde sale el conocimiento. O sea, ¿de dónde viene el conocimiento de esto? Prácticamente yo le diría que el conocimiento no viene directamente de Dios. O sea, viene por medios diferentes. No quisiera yo poner alguna palabra, pero son diferentes. Hay cosas realmente así total y absolutamente contrarias, como sería todo lo de los imanes, donde prácticamente se hacen algunas prácticas que son muy difíciles de poder interpretar desde el punto de vista de Dios. Tendríamos que interpretar algo diferente. Con la homeopatía, o sea, es una medicina que, bueno, se usa, da resultado, igual que quizá las demás, pero el único punto que no está muy bien aclarado es primero, sabemos que sale de la masonería, o sea, el que empieza con esto de la homeopatía es una persona que pertenecía a las logias masónicas. Entonces, por eso es que se dice que probablemente no esté muy acorde, pero, ¿qué le digo? Lo único que yo podría en este momento, tanto desde la divina voluntad como desde mi profesión, que es médico, yo le diría, no tiene caso someterse a esto si tenemos una medicina que ya está en posibilidades de poner remedio a un gran número de padecimientos, de enfermedades,
que la gente, las personas le tienen un poco de temor a la medicina alópata, que porque son químicos y que porque no sé, algunas cosas, pero son productos que tenemos la seguridad que son efectivos y no tenemos ninguna, como digamos, algo que esté en contra de nuestra doctrina y de nuestra religión, ¿no? Dice Estela, tenemos que volver al primer orden de la creación para darle Dios a Dios y pagarle a Jesús todo lo que Él pagó al Padre Celestial por nosotros y pagarle a nuestra Madre María y a Luisa, porque ellas pagaron a Jesús la correspondencia de amor, la gloria perfecta y cumplida al Padre. Uh-huh. Ya. Es que no sé si lo dice como afirmación. Bueno, como una pregunta, o sea, sí debemos hacerlo, ¿no? Sí. Hay una pregunta ahí. Dice Frank, las alabanzas se usan en las reuniones, se pierde mucho tiempo de lectura, ¿se debe hacer esto? Bueno, esto de las alabanzas, esto lo que se ha de estar refiriendo es a un libro que se hizo, o sea, en que son supuestamente las alabanzas basadas en la divina voluntad. Esto no es más que una mezcla de lo que sería la liturgia de las horas con la divina voluntad. Y aquí volvemos a lo mismo que hemos hablado en muchísimas ocasiones. O sea, y lo que decíamos hace un momento, o sea, el injerto de un manzano, injertarlo con un tejocote, no va a dar manzanas, va a dar tejocotes. Quizás tejocotes muy buenos, pero al fin y al cabo tejocotes. Entonces, este libro se origina a través de una asociación de fieles de la Divina Voluntad, que incluso tiene sacerdotes, y que desafortunadamente han estado mezclando todo este tipo de cosas. Igual que en otros lugares se mezcla, por ejemplo, la sanación, en fin. Vuelvo al punto. De Luisa saldrán las verdaderas enseñanzas del cómo se vive en la divina voluntad. La perfecta alabanza, la perfecta gloria, la perfecta adoración que se le da al Padre no es a través de una lectura, no es a través de la cotidianeidad, ¿sí? Sí. de determinadas frases o determinadas oraciones o combinada con salmos. No, eso se le da con la vida en la divina voluntad. Y cada vez que nosotros metemos algo que no esté dentro de las enseñanzas que Jesús da para vivir en esta voluntad, estamos poniendo de nuestra voluntad. Y en ese momento la divina voluntad nos deja. Qué tremendo que haya personas que, digamos, bueno, no conocen, no saben, quizá, y está bien, que lo sigan, bueno, se dejan guiar, pero que haya personas que conocen y que favorezcan esta práctica, estas cosas, es terrible porque están actuando a favor de sacar almas de la divina voluntad. Por favor, no lo hagan, no es necesario, al contrario, es contraproducente. Dice Silvia, ¿podría ser un defecto involuntario llevarnos a un defecto voluntario? Parece. A ver, podría ser que un efecto... Podría ser que un defecto involuntario llevarnos a un defecto voluntario. Cuando el defecto involuntario, o sea, si yo me doy cuenta, debo de poner un freno, o sea, definitivamente. Cuando ya se vuelve voluntario es cuando me voy a dar cuenta. O sea, mientras es involuntario, pues lo puedo considerar como una debilidad de mi naturaleza,
lo puedo considerar como una costumbre adquirida, o sea, heredada por la familia, en fin, no heredada de herencia, sino aprendida. Pero en el momento que me doy cuenta que me está llevando a un defecto, en ese momento es cuando se vuelve voluntario y ahí es cuando lo debo cortar. ¿Sí? Jesús nos hace la aclaración de que cuando el alma tiene algo de esto y que quiere fundirse en su voluntad, quiere unir su acto al acto del querer eterno, para el decoro, por el decoro del querer eterno, él limpia el alma, la purifica, le rompe las espinas de los defectos de todo esto y aparte le quita todo el pecado que pueda tener para volverla apta para fundirse en el acto del querer eterno. Es tan grande el deseo, la gloria, la felicidad que Dios recibe de esto, que Él se presta a hacerlo todo, siempre y cuando nosotros cooperemos. ¿Cómo? Con lo que dije. No importa cuántas veces haya yo hecho algo, si es un defecto de naturaleza, una debilidad de naturaleza, pero cuando me doy cuenta quiero romperlo, ahí Jesús lo rompe si es que yo me quiero unir, fundir a su voluntad. Dice Eva, ¿cómo puedo tratar a alguien que es mentiroso y abusivo según la divina voluntad? Jesús le dice a Luisa que ya solo tiene que contentarlo a él en todas las criaturas, pero no sé cómo hacerlo con estas personas difíciles. Bueno, creo que el punto es muy claro. O sea, no se trata de entrar en controversia con alguien, no se trata de hacer una discusión, se trata de quizá orientar un poco, de decirle, oye, pasa esto. Entonces, si la persona permite la aclaración, qué bueno. Si no la permite, bueno, pues entonces nos separamos. Pero el punto es contentar a Jesús. Es al que debemos siempre estar atentos. ¿Cómo lo voy a contentar con estas personas? Haciendo lo que Jesús haría con estas personas. Acercándose, si no aceptan, bueno, se retira, pero orando, sufriendo por ellos, reparando por ellos, dejándoles todo el amor y todo lo que Jesús hizo por nosotros, dejárselos ahí para que ellos, si quieren, lo tomen. Creo que esa sería la manera, ¿no? Dice Laura, ¿los escritos de Conchita Cabrera serían útiles para vivir en la divina voluntad? Pues, ¿qué le digo? Como un conocimiento, sí. Como un conocimiento de lo que Dios ha ido haciendo y que Conchita se acerca mucho a este vivir en la divina voluntad, puesto que la unión con ella es una unión tremenda, pero mística, porque le da el don de la encarnación mística de Él. Y le dice, el que te toque a ti, toca al Verbo. O sea, está hablando de una unión, pero de una unión no obrante. No obrante, o sea, donde la divinidad, o sea, la voluntad divina, no va a obrar o a actuar a través de la criatura. Conchita jamás hizo un acto divino. ¿Nos puede ayudar? Sí, no hay problema. Yo lo que les recomendaría es una recomendación, tómenlo como algo totalmente personal. Vamos a enfocarnos a vivir en la divina voluntad. Si Jesús me dice que este es el punto máximo que hay, que el alma que llega a esto ha sojuzgado, se ha dominado todo, que no importa lo humilde, lo ignorante que sea, estando en la divina voluntad adquiere todos los bienes que la divina voluntad contiene, toda la santidad, todas las obras buenas, santas, milagros, gracias, dones, todo lo encierra la divina voluntad en esta alma. Entonces
vamos a poner el máximo esfuerzo que tengamos en llegar a vivir. Y hay dos obras para eso. Una es la obra de María Valtorta, el Evangelio como me fue revelado, porque es la única obra que tenemos en donde estamos viendo exactamente el cómo se comporta la divina voluntad en las personas, o sea, en Jesús y en María, y cómo se comporta en todas las situaciones de su vida, que son las mismas situaciones que nosotros vamos a afrontar, en problemas, en contras, en ataques, en fin. Y Jesús mismo, que le dice a Monseñor Octavio Michelini, le dice que esa obra de María Valtorta será de una gran utilidad para su iglesia regenerada. Así que bueno, en términos generales estamos de acuerdo. Eso y Luisa, porque Luisa es el punto central de la educación en la divina voluntad. Por lo tanto, yo le diría, no tiene sentido el ponernos a estudiar otras. Y ahora parece que me voy a desmentir, pero bueno, en cierta forma así es. Jesús nos dice que es muy conveniente rehacer los actos de todos los santos, no solo de la humanidad, sino de todos los santos, para que haya aumento de gloria para ellos y sobre todo que sus actos queden como actos divinos también. Por lo tanto, para saber eso necesito de alguna manera conocer la vida del santo para poder rehacerla. Pero eso es para rehacerla, no para estudiarla y aplicarla en mí. No sé si se entiende la diferencia. ¿Sí? Sí. Bueno. Dice Adriana, no entiendo, pero Adriana dice, la serpiente no se refiere a Satanás porque simboliza a Cristo crucificado. A ver, ¿cómo? Pues así dice, la serpiente no se refiere a Satanás porque simboliza a Cristo crucificado. No. Quizás está confundido con la serpiente que Moisés elevó cuando hubo en el Éxodo, cuando van en camino, y que hay una plaga de serpientes que mordían a las personas y morían. Moisés consulta con el Señor y le dice que eleve una serpiente en un asta y que todo aquel que vea la serpiente quedará curado. Ahí estamos hablando de un símbolo de Jesús. Podríamos, si usted quiere, como tomar otra interpretación que sería el malo, crucificado, el malo derrotado, y también eso daría alivio, pero más bien es Jesús. La serpiente del paraíso es otra cosa totalmente diferente, es el maligno, es Satanás, sugiriéndole a Eva, tentando a Eva, conquistando a Eva para que Eva desobedezca la orden de Dios y después ella sea la que vaya a hacer que Adán desobedezca. Son dos cosas diferentes. Dice José, si después de un tiempo intentando vivir en divina voluntad, haciendo actos y demás, viene un enfriamiento por la razón que sea, y viene a continuación una época alejado de estas verdades, ¿se cometió un pecado o no es pecado haberse alejado de este ambiente, sabiendo lo grande que es esto y el deseo de Dios de que vivamos en su voluntad? No es no es un pecado, porque el vivir en la divina voluntad entra dentro de la voluntad querida de Dios. Dios quisiera que todos viviéramos en ella y nos da todo lo necesario para llegar a vivir, pero no es obligado. Por lo tanto, la decisión nos la deja a nosotros y si optamos por sí hacerlo, entonces Dios nos da todo lo necesario para llevarlo a cabo. Si optamos por no hacerlo, en ese momento, o sea, Dios retiene en sí todo lo que nos quería dar,
pero no forma una culpa, no forma un pecado, simplemente no quisimos. Dice Cintia, doctor, ¿se podría hacer 30 días de oración con la Virgen María en la divina voluntad? Yo diría que podemos hacer una vida completa de oración con la Virgen María, con Jesús, en la divina voluntad, no 30 días. O sea, la vida en la divina voluntad es vida y la vida no se divide o no se mide en tiempo. No es 30 días, 40 días, un mes, 2 meses, 3 meses, no. Es toda la vida, todo lo que nos reste de vida. Dice Liliana, buenas noches, mi consulta es la siguiente. En la actualidad vivo sola, pero me voy a mudar, Dios mediante, con mi hija. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué es la intención? No el cambio de vida. Yo hace más de un año que no veo televisión, no me atrae, no hay. ¿Qué voy a hacer cuando mis hermanas quieran salir a tomar algo? Cuando vean películas, si no me siento a compartir momentos con ellos, es no amarlos. Ahí es mi dificultad. Son de salir mucho, a bailar, etcétera. Sé que tengo que amar a Jesús en ellos, pero al vivir solo es absolutamente distinto. Todo ayuda. Mientras vemos la televisión tengo que rezar. Difícil contestación. Primero, o sea, el convivir con las personas lo podemos hacer totalmente en la divina voluntad, por supuesto que sí. El compartir con ellos determinadas cosas, o sea, esas son las situaciones de vida, esos momentos, esos actos en los que de alguna manera comparto, o sea, con Jesús y con María, momentos difíciles que ellos tuvieron. Y bueno, pues lo hago, lo incluyo como un acto de sufrimiento en la divina voluntad, entendiendo que son ellos los que están recibiendo todo lo ofensas, abandono, olvido, como queramos decir, que las otras personas le están haciendo. Mi deber, mi obligación sería estar reparando por eso. Algo que es interesante o importante es no debería participar en cosas, en espectáculos, en actos que estén francamente en contra de Dios, de nuestra doctrina, de los mandamientos. Por lo tanto, ver una película donde en la actualidad es lo más normal, o sea, sexo explícito, violencia ya no explícita, no sé cómo se llame a la violencia de ahora, todas las pasiones, o sea, todos los pecados capitales que se exhiben en los espectáculos de televisión o del cine. Eso sí ya no sería conveniente. ¿Por qué? Porque aparte de que estamos metiéndonos de nuevo en el pecado, y si Jesús me dice que ni siquiera es bueno el estar recordando nuestros pecados, mucho menos va a ser bueno estarlos viendo, viviendo, recibiendo esa información. Y junto con eso entender que nos estamos divirtiendo, si es que me divierto con la pasión de Jesús. O sea, Jesús está sufriendo por esos actos que estamos viendo, no el acto de la película, sino lo que trae consigo ese acto, que es el revivir, el poner en acto todas las pasiones y todo lo que el hombre ha hecho en contra de Dios. Bueno, entonces yo digo que ahí no se debería de participar y hablarlo abiertamente, o sea, decir no participo por esto. En lo demás, son situaciones de la vida donde no haya ninguna cosa grave. Puedo participar, por supuesto, y darle vida a la divina voluntad en eso. Dice Toñi, doctor, llevo un tiempo escuchando diálogos divinos y el libro de cielo, pero no entiendo cómo aceptar y empezar, porque cuando pecamos nos salimos y el pecado es cualquier comentario o olvidarte durante el día de no estar atenta.
No, el olvidarse no es pecado. Por favor, no se nos olvide, eso no es pecado. O sea, es una falta de atención. Quizá si me salgo totalmente, entonces sí, porque la única manera de salirse de la divina voluntad es cuando pecamos. O sea, que eso quede muy claro. Si yo cometo un pecado, ya voluntariamente me salí de la divina voluntad. El resto es falta de atención. O sea, se me olvida, no hago un acto en contra y hago mi vida normal, pero sin pecar. Cuando me doy cuenta, hago mi acto preventivo y vuelvo a entrar. Y Jesús me da todo lo que Él hizo solo, sin mí, me lo da para que yo continúe. Entonces, cómo puedo hacer? O sea, no importa, pero Él no es pecado otra vez. Dice Marta, me surge una duda. En programas y lecturas anteriores he creído entender que el vaciarme y desapego depende de que Dios quiera darme ese don. Hasta entendí que en visita al Santísimo pidamos vivir en divina voluntad, lo que conlleva al desapego y abandono o viceversa. Total, yo le pido a mi Señor me permita esos dones, pero en el programa 204 de Divina Voluntad, el doctor dice que no pedir. ¿Se refiere solo a no pedir que nos libere del demonio? Él se refiere a no pedir lo que Dios no pediría. O sea, Jesús dice que en la divina voluntad no hay carencias. La divina voluntad contiene todos los bienes posibles e imaginables, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, la criatura es poseedora de esos bienes. No tiene forma de pedirlo porque ya lo posee. Que en ocasiones no lo disfrutamos, entre comillas, o sea, no lo vivimos, no lo percibimos, es por las diferentes situaciones de nuestra vida y que comentábamos hace unos momentos que en esas situaciones hay que vivirlas unidas a las mismas situaciones de Jesús y serían situaciones de oficio, sufrimientos, en fin, una serie de cuestiones que podríamos poner como situaciones de oficio. Ay, pero, ¿cómo estuvo? Perdón. Dice ah, que, que si nada más no se puede pedir de que nos libere del Ah, demonio y otras cosas sí se sí, pueden. perdón. Entonces, la petición no entra en la divina voluntad. Si es que queremos vivirlo todo como voluntad de Dios. O sea, yo uno mi sufrimiento al sufrimiento de Jesús. No es una situación que me permite darle vida a la divina voluntad. Yo vivo una carencia en la misma manera, una traición, un abandono, una situación difícil. No importa, lo vivo en la divina voluntad. O sea, eso no hay problema. O sea, no tengo por qué pensar que eso me saca, ¿sí? Y listo, todo el resto definitivamente estaríamos cometiendo un acto en que nos podríamos salir. El abandono, o sea, es un don, como usted dice, sí, pero un don que se recibe por la fe. Acordémonos de eso. Cuando nos rodeemos por la fe, igual que una barca está rodeada por el mar, y dice Jesús, como la fe soy yo dispongo el cómo, el cuándo, el de qué manera te voy a socorrer, te voy a ayudar. Entonces la petición única y exclusiva es el reino de su voluntad, que es lo que la divina voluntad puede pedir, porque es lo único que no tiene. Dice María José, ¿por qué en sus apariciones la Virgen siempre pide o aconseja rezar el rosario, el ayuno, la penitencia, etcétera, y nunca menciona el fiat y la divina voluntad? Porque está dirigiéndose a personas que necesita atraer y necesita convertir. Así que por lo tanto está empezando el movimiento de conversión. Estaríamos hablando de aquello que Jesús dijo en la última cena. O sea,
tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. La Virgen y Jesús están hablando de convertirse. Conviértanse, recen, dejen de ofender a mi hijo. Eso no les podría hablar de la divina voluntad porque no lo van a poder asimilar en ellos, ¿no? Dice Clara, entonces, ¿qué pasa con las personas que pierden la memoria, siendo esta la finalidad del Espíritu Santo? Esas son enfermedades, son situaciones del cuerpo. El alma no se enferma, el alma no pierde la memoria, el alma no le da ninguna enfermedad. Voy a poner un ejemplo burdo, o sea, muy así, pero que se entienda. Imaginémonos un coche de estos coches modernos, que es un coche súper inteligente, no como los inteligentes que hay ahorita, sino súper inteligente, que lo hace todo, pero nos subimos, simplemente le decimos a dónde vamos, él maneja, él hace todo. De repente nos subimos al coche y la computadora, la que está manejando todo aquello, tiene algún pequeño defecto. Entonces le indicamos que vaya a algún lugar y que está delante de nosotros y de repente se echa en reversa. Queremos tocar el claxon porque hay algo que nos estorba o advertirle a alguien que ahí vamos y el coche empieza con los limpiadores en vez de tocar el claxon. De repente queremos que el coche frene porque es necesario y acelera. ¿Qué va a pensar la gente que está afuera? Pues que el que está manejando no sabe. ¿Está loco o está demente o está tergiversado o está bebido, está embriagado, en fin? ¿Será cierto? No. El coche es el que está mal. El conductor está bien, pero el coche no responde. Ese es el comportamiento del alma y el cuerpo. El alma es la que maneja el cuerpo, el alma es la que informa el cuerpo, pero el cuerpo a veces se enferma, el cuerpo a veces se deteriora y ya no responde de la misma manera. Por lo tanto, la persona que pierde la memoria, o sea, una amnesia o en una demencia senil o en un Alzheimer, o sea, es el cuerpo el que está mal, pero el alma está bien. El problema es que no tenemos modo de comunicarnos con el alma para saber que el alma está íntegra y que es el cuerpo el que está fallando. El alma no se enferma, no se nos olvide. El alma seguirá con las mismas acciones, con lo mismo que tenía antes de enfermarse, y será cuestión de ella, quizá una prueba más, el poder estar sin poderse comunicar por el defecto del cuerpo. Dice Silvia, comprendo que el recibir la Santa Comunión en la Divina Voluntad es recibir el fruto completo del sacramento y hacer crecer la vida divina en el alma, pero me costó diferenciar entre la recepción de este sacramento y hacer cualquier otro acto en la Divina Voluntad, pues pensé, cualquier acto, por más pequeño que sea, hecho en la Divina Voluntad es encerrar a Dios, es hacer crecer la vida divina en el alma, es permitirle al Señor sacar nuevas bienaventuranzas, gozos, etc. Entonces, ¿cuál diferencia existiría entre recibir la comunión y hacer cualquier otro acto en la divina voluntad? Porque tiene que haberla, creo que es que yo no la sé encontrar. Pensé que quizás radicaría en el hecho de que en una cosa creada o en un acto de la redención hay un énfasis de algún atributo o de algún mérito o de alguna obra del Señor, mientras que al recibir la Santa Comunión es recibir a Jesús completo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y que entonces el crecimiento de la vida divina sería mucho más, digámoslo así, rápido, pero no sé. ¿Podría usted ahondar en la diferencia que hay entre recibir la Santa Comunión y cualquier otro acto en la divina voluntad? Bueno, recibir la Santa Comunión en primer lugar, y esto por favor que quede muy claro, no es recibir el fruto completo. O sea, la Eucaristía,
que es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, tiene una finalidad. Y esa finalidad es exactamente el formar a las almas que van a vivir en su querer. Es irnos acostumbrando a estar con Él, es irnos dando parte de sus dones, de sus méritos, de todo lo que Él contiene. Pero no es finalidad. La finalidad es llegar a vivir fundidos en el querer divino. Primer punto. Segundo, Jesús nos dice que Él se queda en la Eucaristía. La finalidad de quedarse es el reino. Él dice que su amor le dijo casi al final de su vida, bueno, la redención ya está, pero mi reino no está. Por lo tanto, quédate con ellos para que ahora ya no sea un solo Jesús, sino tantos Jesús por cuantas hostias reciban la consagración y que harán furor de amor entre todos para conducirlos a la divina voluntad. También nos menciona que la Eucaristía es un remedio, es una medicina, es un alimento que nos conserva, tiene la facultad de conservarnos la vida para no morir, pero al mismo tiempo es como una medicina que nos va sanando. Estamos en el hospital espiritual y en la Eucaristía es ese medicamento que nos viene a reconfortar o a mantener la vida. Un alimento que a veces es de mal sabor. No me refiero al sabor material de la hostia, sino me refiero al sabor de lo que nos pide, lo que nos está exigiendo recibir a Jesús. Cuando el alma llega a la divina voluntad, o sea, entonces ciertamente cada acto que hace Jesús dice, es una consagración que mi voluntad hace de cada acto. Y ahí es una vida completa, un Jesús completo que se multiplica en cada acto. Y ahora aquella medicina, aquel alimento, o sea, que era para conservar la vida, se vuelve en un alimento delicioso que lo vamos a saborear realmente y que nos va a servir como alimento para crecer, no para mantener la vida, sino para crecer la vida divina que se está formando en nosotros. Otro punto que es necesario y quizá uno de los más importantes es que a Jesús nadie le ha pagado, nadie lo ha reparado por el hecho de haberse quedado en la hostia. Entonces el alma que vive en la divina voluntad es la única que le puede pagar en plenitud, porque ella toma la comunión de Jesús que hizo hace 2000 años, lo recibe con la misma vida, efectos, todo lo que Jesús hizo, y se lo entrega en honor, gloria, alabanza por eso. Entonces aquí la comunión se vuelve también necesaria para Jesús, no nada más para nosotros. O sea, creo que con esto tendríamos más o menos una diferencia. No sé si te acuerdas de alguna otra, Alejandro. No, pues yo creo que está muy completo. Le leo nada más. Dice, quiero preguntar, doctor, que si mi sufrimiento lo ofrezco a Jesús para darle gloria y confío en dejárselo a Él, mi sufrimiento, ¿estoy haciendo lo correcto? A ver otra vez. Dice, si mi sufrimiento lo ofrezco a Jesús para darle gloria y confío en dejárselo a Él, mi sufrimiento, ¿estoy haciendo lo correcto? O sea, dejárselo a Él, pero unida con Él. O sea, no es decirle toma y es sufre, sino entender que ese sufrimiento lo está sufriendo Él y que nos lo está compartiendo para darnos esa igualdad, darnos esa semejanza con Él y poderlo aliviar en ese sufrimiento. Un sufrimiento, vamos a poner, de alguien que nos traiciona, de alguien que nos deja, o sea, un abandono. Ahora nosotros vamos a darle a Jesús primero. Sufro lo que Él está sufriendo, me lo está compartiendo. Y ahora yo sabiendo lo que Él está sufriendo, yo hago el acto contrario para aliviarlo por ese dolor o ese sufrimiento.
El padre Dengo dice, en lo poco que sé sobre esta vida en divina voluntad revelada a Luisa, he detectado temas que dificultan el entendimiento y la aceptación de esta doctrina. Algunos no perseveran. Yo aconsejo que seamos pacientes para ir recibiendo las explicaciones, a sabiendas que es una doctrina inmensa. Confiemos, pues, la Iglesia la bendice y que una cosa es quitar algo y otra perfeccionar. Todo tiene su explicación y lo que entiendo y creo es que esta doctrina es el culmen de todos estos 2000 años. Santos, doctrinas, santas tradiciones, etcétera, encuentran su plenitud en la divina voluntad. Por lo tanto, en la divina voluntad no se nos quita nada, al contrario, debemos encontrarlo todo. Si estoy equivocado, les suplico me corrija. Lo digo porque mucha gente no siguen por esta razón. Bueno, tiene toda la razón, padre. O sea, de que a veces es difícil poder como congeniar esto, ¿no? Definitivamente hay que tener la paciencia, hay que tener ese amor hacia Jesús y entendido ya de antemano que esto no está en contra de la doctrina, de nuestra doctrina. Ahora, en un momento dado que nos quite algo, no nos quita nada, yo diría que nos quita las costumbres, nos quita los símbolos, nos quita la parte de ir encaminándonos al Señor. El ejemplo que más puede resultar así clarificador es lo que pasó cuando Jesús viene a este mundo. Lo que la sinagoga tenía eran símbolos de lo que iba a establecer Jesús. Y cuando llega Jesús, él simplemente dice, yo no he venido a abolir la ley, ojo con eso. No viene a quitar lo anterior, viene a darle cumplimiento. Pero la ley eran 10 mandamientos, no 600 preceptos que el hombre le había agregado a la ley. Entonces, cuando Jesús empieza a purificar la ley, lógicamente el mundo y sobre todo la sinagoga, entiéndase los sacerdotes, los fariseos, todos ellos, se ponen en contra de él. Son muchas las contras, pero esta es una de ellas, porque viene a desnaturalizar lo que el hombre le había agregado a la ley. Jesús no viene a quitar la ley. Y por eso Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Ustedes han oído de ojo por ojo, diente por diente, en fin, todo lo que antes se usaba, ahora Jesús viene y lo deja otra vez tal y como Dios lo quería. Lo mismo está pasando ahorita. O sea, hemos estado en un acercamiento a Dios que ha estado basado en las virtudes, que ha estado basado en el cumplimiento de la ley, por supuesto, que ha estado basado en las devociones, en el rezo, en la oración, pero en una oración que la hemos hecho no exactamente la oración que Jesús quiere, porque nos hemos acostumbrado a una oración de recitación, o sea, donde tomamos textos hechos no por nosotros, sino por otras personas muy buenos, muy bellos, sí, que tienen una gran profundidad y permiten que el alma se vaya acercando a Dios, pero que no son propios. Y Jesús ahora lo que quiere, y se lo dice a Luisa de una manera perfectamente clara, hija, reza, pero reza como rezo yo. Y le enseña a rezar como él reza. O sea, eso nos mueve muchas cosas en nuestro interior y nos deja con la sensación de que nos están quitando algo. No es quitar, simplemente es perfeccionar. Es perfeccionar, ¿sí? Y toda la santidad humana se cumple en Luisa, hay que recordar eso.
Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento. O sea, sello de cumplido y ya, no hay más con esto. Ya no hay sacrificios de animales, o sea, todos los ritos que tenía la sinagoga, que eran buenos, definitivamente eran buenos, pero que eran símbolos. Y ahora el único sacrificio es Jesús. Bueno, ahora en Luisa pasa lo mismo, le dice Jesús, de ti pasará lo mismo que pasó conmigo. O sea, en ti se cumplirá toda la santidad humana, toda la santidad de las virtudes. Por eso es que los primeros libros de Luisa, los primeros 10 libros de Luisa, van encaminados hacia la virtud. Y la lleva por ese camino. Y Luisa va cumpliendo, porque el Padre Celestial había pedido un determinado número de actos de santidad humana y un determinado número de peticiones para que Él decidiera mandar su voluntad. O sea, dar nuevamente su voluntad al ser humano. En la redención que pidió lo mismo el Padre Celestial, la que cumple eso es María. Gracias a la divina voluntad, ella cumple todo y viene el Redentor. Acá, en el reino, Luisa tiene que cumplir toda la santidad humana que Dios había pedido, actos humanos de santidad de virtudes y de peticiones de su voluntad. Peticiones donde en el Padre Nuestro nos lo dejó pidiendo desde hace 2000 años y lo hemos estado pidiendo, pero a veces sin saber lo que pedimos. Luisa en la divina voluntad retoma a todas las peticiones de toda la humanidad y le paga al Padre, le da aquello como cumplido por todos. Luisa lleva a cabo las virtudes y las completa totalmente en ella y entrega todos los actos de virtud humana, de santidad humana, se los entrega al Padre y ahora el Padre se ve pagado y decide ya mandar su voluntad. Por eso es que ahora parecería que nos están quitando algo. No nos están quitando, nos están perfeccionando todo lo anterior. Ahora la oración ya no es una oración humana, es una oración divina. Ahora los actos ya no son hechos con virtudes, ya no son hechos con la voluntad humana esforzándose, sino ahora son hechos con todos lo que la voluntad divina contiene. Ahora son actos divinos. Ahora la criatura ya no tiene que preocuparse, estar atenta a ejercer las virtudes. Ahora lo que debe estar atenta es a cumplir en todo la divina voluntad y a darle vida en todo a la divina voluntad, porque la divina voluntad contiene la santidad de todas las santidades. De ella han salido la santidad de San Francisco de Asís, de Padre Pío, de Santa Teresa, de todos los santos. Es una santidad que ha salido de la divina voluntad y la persona lo ha tomado, lo ha adoptado y lo ha llevado a cabo en la medida de sus fuerzas. Por eso es que la santidad humana es medible. Pero ahora, si la divina voluntad está en una persona como vida, lógicamente toda esa santidad que repartió en los demás, ahora le pertenecen a esa alma. Así que ya no es necesario que esté practicando, que esté haciendo el esfuerzo por ser virtuosa. Todos sus actos llevan la plenitud de todas las virtudes. La divina voluntad es vida de la criatura. Las virtudes son adornos de la criatura. Las virtudes no forman vida en la criatura. O sea, se ejecutan en determinados momentos y circunstancias, pero no forman vida. La divina voluntad tiene que abarcar todo el ser de la persona para que forme vida. Por eso es que la divina voluntad forma vida divina y las virtudes pueden llegar a formar santidad humana.
Así que, Padre, estamos totalmente de acuerdo. No es que nos quiten, simplemente vienen a cambiarnos un poco, a perfeccionar todo lo anterior. Y definitivamente yo creo que con la paciencia y el conocimiento es lo que nos va a ir poco a poco poniendo más en claro todo esto. Agradecemos sus comentarios, Padre, y a todos ustedes, amigos. Y Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Y por la paciencia de repetir las preguntas que a veces se me pierden. No, yo estoy igual. Y casi no leímos preguntas porque teníamos muchas atrasadas, pero pues las acumulamos para la próxima. Claro que sí. Amigos, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias por todo.